Imagina un lago tan mortal que convierte todo ser vivo en piedra. Aves que caen del cielo y se transforman en estatuas de sal. Animales que entran al agua y nunca salen. Sus cuerpos quedan petrificados, preservados para la eternidad en poses de agonía. No es mitología, no es ficción, es el lago Natron, el cementerio más hermoso y aterrador del planeta. En Tanzania existe un lago con pH 12, tan alcalino que puede quemar tu piel en segundos. Temperaturas que alcanzan los 60 grados Celsius, aguas que burbujean con química mortal. Los lugareños lo llaman el lago de los muertos vivientes, porque aquí la frontera entre la vida y la muerte es tan delgada como la superficie del agua. Bienvenidos al infierno en la tierra. En el norte de Tanzania, en el corazón del Valle del Rift africano, existe un lago que desafía todas las nociones de lo que un cuerpo de agua debería ser. Su nombre, Natron. Un nombre que suena antiguo, casi bíblico, y su reputación es igualmente oscura. Si os apasionan los misterios más perturbadores de nuestro planeta, suscribíos al canal y activad la campana para no perderos ninguna expedición a lo inexplicable. Desde el espacio, el lago Natron parece una herida abierta en la superficie de la Tierra. Su agua no es azul ni verde, es rojo sangre, a veces naranja intenso, otras veces un rosa antinatural que parece extraído de pesadillas. Pero su aspecto visual es solo el primer indicio de su verdadera naturaleza. Este lago tiene un secreto mortal. Convierte todo lo que toca en piedra. No es una exageración poética, es un proceso químico brutal y preciso que ha creado uno de los cementerios naturales más perturbadores jamás documentados. Las orillas del lago Natron están cubiertas de cadáveres petrificados. Aves en pleno vuelo, congeladas para siempre en poses de agonía. Murciélagos calcificados, que parecen esculturas macabras. Animales que cometieron el error fatal de beber sus aguas. El fotógrafo Nick Brandt fue uno de los primeros en documentar este fenómeno aterrador. Sus imágenes mostraban criaturas momificadas de forma natural, preservadas con un detalle tan perfecto que parecían estatuas elaboradas por un artista perturbado. Pero no había arte aquí, solo química mortal y la indiferencia cruel de la naturaleza. La pregunta que todos se hacen: ¿cómo puede existir un lugar así en nuestro planeta? Para entender por qué el lago Natron convierte seres vivos en piedra, debemos adentrarnos en su química infernal. El lago tiene un pH que oscila entre 9 y 12. Para poner esto en perspectiva, el pH del agua normal es 7, el del amoníaco doméstico es 11. Estamos hablando de un nivel de alcalinidad tan extremo que puede quemar tu piel en cuestión de segundos. ¿Qué convierte estas aguas en un cóctel químico mortal? La respuesta está bajo tierra. El lago Natron se encuentra en una zona de intensa actividad volcánica, dominada por el volcán Oldoinio Lengai, conocido como la montaña de Dios en lengua masái. Este volcán es único en el mundo. Es el único volcán activo que expulsa lava de carbonatita, una lava extremadamente rica en carbonato de sodio y sales minerales. Estos minerales fluyen al lago a través de fuentes termales subterráneas, convirtiéndolo en una sopa química letal. El carbonato de sodio es el mismo compuesto que los antiguos egipcios usaban para momificar a sus muertos. Aquí, la naturaleza lo usa para el mismo propósito macabro. Pero hay más. La temperatura del agua puede alcanzar los 60 grados Celsius, casi tan caliente como una taza de café recién hecho. Esta combinación de alcalinidad extrema, alta temperatura y concentración mineral crea el ambiente perfecto para la petrificación. Cuando un animal muere en estas aguas, el carbonato de sodio comienza a calcificar su cuerpo casi inmediatamente. Las sales se depositan sobre la piel, las plumas, cada superficie expuesta. En cuestión de semanas, el cadáver se transforma en una estatua de sal.
preservado, petrificado, eterno. Las imágenes más perturbadoras del lago Natrón son las de su cementerio de aves. Miles de pájaros yacen en las orillas, convertidos en estatuas de sal que parecen sacadas de un museo macabro. Pero, ¿cómo terminan allí? Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que las aves se estrellaban contra el agua confundidas por su superficie reflectante, como un espejo gigante que engañaba a su sentido de orientación. La teoría era simple. El lago actúa como un espejo perfecto. Las aves volando a alta velocidad no distinguen entre cielo y agua. Se estrellan, mueren y el lago las momifica. Pero la realidad es más compleja y más oscura. Investigaciones recientes sugieren que muchas de estas aves no se estrellaron, bebieron del agua. Desesperadas por hidratación en el calor brutal del Valle del Rift, cometieron el error fatal de probar estas aguas alcalinas. El primer sorbo quema su garganta. El segundo comienza a dañar sus órganos internos. Para cuando se dan cuenta del error, ya es demasiado tarde. La alcalinidad extrema destruye sus sistemas digestivos desde dentro. Mueren en agonía, a menudo en la orilla, tratando de escapar del veneno que acaban de ingerir. Y entonces comienza la transformación. El carbonato de sodio se adhiere a sus plumas, se cristaliza sobre sus ojos, se deposita en cada pliegue de su piel. En semanas, lo que fue un ser vivo se convierte en una escultura mineral perfectamente preservada. El fotógrafo Nick Brandt encontró estas criaturas y las posicionó como si estuvieran vivas. El resultado, imágenes que parecen arte surrealista, pero son documentación científica de uno de los procesos naturales más perturbadores del planeta. Pero aquí está la paradoja más inquietante. En este lago mortal, millones de criaturas prosperan. ¿Cómo es posible? A pesar de su reputación mortal, el lago Natrón es el hogar de uno de los espectáculos de vida salvaje más impresionantes de África. Más de 2,5 millones de flamencos enanos lo eligen como su principal sitio de reproducción. 3/4 partes de todos los flamencos enanos del mundo nacen aquí, en este infierno químico. ¿Cómo es posible? Los flamencos han evolucionado para no solo sobrevivir, sino prosperar en estas condiciones extremas. Sus patas están protegidas por escamas gruesas que resisten la alcalinidad. Pueden beber agua salobre y filtrar las toxinas con glándulas especiales. Y han aprendido exactamente dónde es seguro caminar y dónde no. Pero la razón principal es más estratégica. Precisamente porque el lago es tan hostil, muy pocos depredadores pueden acceder a los nidos. Los flamencos construyen sus nidos en las costras de sal que se forman en aguas poco profundas, áreas donde ningún mamífero terrestre puede llegar sin quemarse las patas. Es una fortaleza natural, un refugio creado por la química mortal del lago. Y hay más vida aquí. Microorganismos extremófilos, llamados halófilos, prosperan en las aguas alcalinas. Estos organismos son responsables del color rojo sangre del lago. Las cianobacterias producen pigmentos que tiñen el agua de rojo, naranja y rosa, colores que atraen a los flamencos, quienes se alimentan de estas bacterias. Es un ecosistema completo construido sobre química que debería ser incompatible con la vida. Para los humanos, el lago Natrón representa un peligro extremo que no debe subestimarse. El contacto directo con el agua puede causar quemaduras químicas severas en cuestión de segundos. Los ojos son especialmente vulnerables. Una salpicadura puede causar ceguera temporal o daño permanente en la córnea. Inhalar los vapores que emanan del lago puede irritar gravemente los pulmones. El aire mismo está cargado de partículas alcalinas que flotan como polvo invisible. Ha habido casos documentados de turistas imprudentes que sufrieron quemaduras de segundo grado simplemente por caminar descalzos en las orillas.
La corteza de sal, que parece sólida, a menudo oculta bolsas de agua hirviendo debajo. Un paso en falso y tu pie se hunde en química corrosiva a 60 grados. Las tribus masái que viven a los alrededores del lago han desarrollado un profundo respeto, casi temor reverencial hacia Natrón. Lo llaman el lago que no perdona. Enseñan a sus hijos desde pequeños a nunca acercarse al agua, a nunca dejar que los animales lo beban. Tienen leyendas que hablan de guerreros que intentaron cruzar el lago y nunca regresaron. Historias de cuerpos encontrados convertidos en estatuas de sal en la orilla opuesta. ¿Son solo cuentos para espantar a los niños? Quizá. Pero cuando ves las aves petrificadas, cuando observas el poder destructivo de estas aguas, las leyendas no parecen tan exageradas. Los científicos que estudian el lago deben usar equipo de protección completo, botas de goma gruesas, guantes resistentes a químicos, protección ocular, y aún así limitan su tiempo de exposición. El lago Natrón no es estático, es un organismo vivo que cambia dramáticamente con las estaciones. Durante la estación seca, la evaporación es tan intensa que el nivel del agua puede descender varios metros. A medida que el agua se evapora, la concentración de sales y minerales aumenta exponencialmente. El lago se vuelve aún más alcalino, aún más mortal. Las orillas se cubren de costras de sal blanca que brillan bajo el sol africano, como nieve en el desierto. El color del agua cambia según la concentración de microorganismos. En los meses más calurosos, cuando la alcalinidad alcanza su punto máximo, el lago se vuelve de un rojo sangre tan intenso que parece irreal. Visto desde satélites espaciales, parece una herida sangrante en la superficie del planeta. Durante la estación de lluvias, el agua dulce que fluye desde las montañas circundantes diluye temporalmente las concentraciones alcalinas. El lago se expande, su color se aclara a tonos rosados y naranjas menos intensos, y es precisamente en este período cuando los flamencos llegan para reproducirse. Saben instintivamente cuándo el lago está en su punto menos letal, cuando las condiciones son apenas tolerables para criar a sus polluelos. Pero incluso durante esta temporada segura, el peligro persiste. Las temperaturas siguen siendo extremas. La alcalinidad, aunque reducida, todavía puede quemar, y en cualquier momento, una erupción del volcán Ol Doinyo Lengai puede inyectar nuevas dosis de carbonato de sodio en el sistema. El lago está en constante transformación, pero su naturaleza mortal permanece inalterada. Pero quizás lo más perturbador del lago Natrón no es lo que hace a los cuerpos, sino lo que podría revelar sobre nuestro pasado. El nombre Natrón no es coincidencia, proviene del compuesto de natrón que los antiguos egipcios extraían de lagos similares para momificar a sus faraones. El mismo proceso químico que preserva aves en el lago Natrón es el que los egipcios usaban hace miles de años para preservar cuerpos humanos para la eternidad. Esta conexión entre pasado y presente es inquietante. El lago está haciendo de forma natural lo que civilizaciones antiguas perfeccionaron como arte sagrado. Algunos investigadores especulan que los egipcios podrían haber observado lagos alcalinos similares y descubierto sus propiedades momificantes al ver animales preservados de forma natural. ¿Es el lago Natrón una ventana a cómo nuestros ancestros descubrieron los secretos de la preservación? Pero este laboratorio natural único enfrenta amenazas modernas. En 2007, hubo planes para construir una planta de procesamiento de carbonato de sodio en las orillas del lago, un proyecto industrial que habría destruido el ecosistema completo. La extracción de minerales habría alterado la química del agua, matando a los microorganismos que sustentan a los flamencos y destruyendo el único sitio de reproducción viable para millones de aves. Afortunadamente, la presión internacional y las protestas ambientalistas lograron cancelar el proyecto. Pero la amenaza persiste. El carbonato de sodio es un mineral valioso comercialmente.
Y mientras exista demanda, existirá la tentación de explotar el lago. Si permitimos que la codicia humana destruya el lago Natron, perderemos no solo un ecosistema único, sino uno de los fenómenos naturales más extraños y científicamente valiosos del planeta. Un lugar donde la química de la muerte y la perseverancia de la vida coexisten en un equilibrio imposible. El lago Natron nos recuerda algo fundamental sobre nuestro planeta. La belleza y el horror no son opuestos, son compañeros inseparables. Este lago es hermoso, sus colores son sobrenaturales, sus formaciones de sal son arte natural, pero también es mortalmente peligroso. Es un lugar donde la química básica de nuestro planeta se manifiesta en su forma más extrema y pura. Hemos aprendido que su pH extremo convierte seres vivos en piedra, que el carbonato de sodio momifica igual que lo hacían los antiguos egipcios, que millones de flamencos han aprendido a prosperar en condiciones que deberían ser incompatibles con la vida. Pero quedan misterios sin resolver. ¿Exactamente cuántos animales han muerto en estas aguas a lo largo de milenios? ¿Cuántas especies desconocidas yacen petrificadas bajo las costras de sal? ¿Qué nos dice este lugar sobre los límites de la vida, sobre la capacidad de los organismos para adaptarse incluso a los entornos más hostiles? ¿Y qué pasaría si un humano cayera en estas aguas y no pudiera salir? ¿Cuánto tiempo tomaría la petrificación completa? Algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta. El lago Natron no es solo el lago más mortal de África, es un recordatorio de que nuestro planeta opera bajo reglas que a veces parecen diseñadas en pesadillas. Un lugar donde entras y no puedes salir, donde el agua no refresca sino que quema, donde la muerte se convierte en arte involuntario. Es un monumento a la química extrema de la Tierra, a los procesos que ocurren cuando los elementos se combinan en proporciones imposibles. Este lago nos enseña que la naturaleza no tiene moralidad, no es cruel ni benévola, simplemente es. Los flamencos lo entienden, han aprendido a bailar en el filo de la navaja entre la vida y la muerte, a criar a sus hijos en un infierno químico que los protege precisamente porque es mortal. Pero la pregunta más inquietante permanece. ¿Cuántos otros lugares como este existen en nuestro planeta? ¿Cuántos lagos, cuevas, desiertos operan bajo química tan extrema que transforman la materia misma de la vida? El lago Natron es solo uno que hemos descubierto y documentado. Quizás lo más aterrador no es lo que sabemos sobre este lago, sino lo que aún no sabemos sobre nuestro propio planeta. Porque algunos misterios son tan hermosos como mortales, y el lago Natron es ambos. Si este viaje al lago más mortal del mundo te ha dejado fascinado y perturbado a partes iguales, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Te atreverías a visitar el lago Natron con la protección adecuada? ¿Qué otros lugares extremos del planeta deberíamos explorar? Dale like si esta historia te ha impactado y suscríbete a Enigmas Naturales para más expediciones a los rincones más extraños e inexplicables de la Tierra. Nos vemos en el próximo enigma.